La práctica de esta segunda unidad dedicada a validar el diseño se compone también de tres ejercicios. El primero de ellos es el mapa conceptual de la idea. Generalmente, o sea, el mapa conceptual lo podemos aplicar a cualquiera de las facetas del diseño que nosotros queramos de alguna manera validar desde el punto de vista intelectual, ¿no? Del concepto, de las relaciones entre los diferentes conceptos, o sea, nos ha de permitir pues, separar en unidades aquello que realmente conforma una unidad y establecer relaciones entre ellas, ¿no? Para que funcione bien el mapa conceptual, aquí os he añadido un ejemplo de uno que además podéis contrastar con la aplicación a la cual se refiere, ¿no? Que es una aplicación nuestra, que la tenemos, es una aplicación experimental que la tenemos funcionando desde hace un par de años y a partir de la cual hemos publicado algunos artículos y un par de tesis doctorales, ¿no? Entonces, el secreto está sobre todo en conservar en los enlaces tienen que tener una flecha, una dirección, ha de ser una flecha, no solo una línea, y en ese enlace entre dos nodos lo que tiene que haber es un verbo. Si hay algo más que un verbo, posiblemente ese algo más es otra casilla que no se ha puesto en el diagrama. Una manera de simplificar un diagrama conceptual es a base, pues bueno, de poner integran personas en la flecha y eliminar la casilla de personas, ¿no? Entonces, esto puede ser válido inicialmente, en algún momento, para poder dar algún paso, pero en realidad lo que nos interesa es que sea más sencillo, que tenga menos nodos y menos verbos al principio, pero que esté bien elaborado, ¿no? Entonces, hemos de pensar que vamos a poner los nodos que son significativos y los verbos, tal como se explica en la clase anterior, los verbos que relacionan estos nodos, sin añadir más contenidos a cada una de las relaciones. Esto sería lo primero, sobre la idea. La idea puede ser que no sea suficiente definirla de esta manera. Si vosotros identificáis que no es suficiente, lo que sí que podéis hacer es complementarla con otro tipo de gráficos, ¿no? Esos gráficos que vais a utilizar para complementarla, pues bueno, son secundarios, o sea, el que realmente donde realmente tenemos nosotros que comprobar si esa idea funciona, si está bien formulada, es en el mapa conceptual. Los otros pueden ayudarnos a entender algún aspecto de ese funcionamiento o alguna característica, por ejemplo, de las dependencias que puede tener esta idea de otras cosas, etcétera, ¿no? Algún aspecto concreto, parcial de la explicación. Por tanto, yo diría, pues tienes un mapa conceptual que es el que expresa la idea, y dependiendo de él, como objetos secundarios, pues tienes otra serie de diagramas, ¿no? Bien, la segunda parte de la práctica es un diagrama de flujo de la aplicación. Esto tiene que estar relacionado con las pantallas básicamente. Tiene que estar relacionado con las pantallas. Los términos que aparecen aquí tienen que estar presentes en el glosario, y lo que nosotros vemos en las pantallas, lo que vemos en el diagrama de flujo, pues ha de ser lo mismo. Debemos de entender. El diagrama de flujo lo que nos permite es ver cómo fluye la aplicación, o sea, cuando tú haces clic en un botón, a dónde vas a parar, y cuando aprietas otro dentro de esa opción, a dónde vas, o sea, cuáles son los canales de circulación dentro del programa, ¿no? Generalmente, igual que el mapa conceptual, son muy difíciles de hacer estos dos instrumentos, ¿no? Y conviene empezar con un esquema muy simple, como hemos estado haciendo en la sesión anterior, ¿no? Y irlo incrementando en complejidad de forma gradual, para evitar encontrarnos con enlaces no deseados, ¿no? Este diagrama de flujo corresponde al mismo programa del cual os he puesto el mapa conceptual. Solo con ver el diagrama de flujo
ya sabes que hay errores de diseño. Este diagrama se hizo posteriormente al diseño. De hecho, el diseño se fue revisando continuamente para introducirle pequeñas variaciones en el funcionamiento, y es uno de esos casos en los cuales, pues bueno, los condicionantes de la base de datos te hacen tener que aceptar al final algún defecto de funcionamiento para no tener que volver a empezar, no tener que volver a reconstruir la base de datos, reprogramarlo todo, etcétera, ¿no? El diagrama se hizo a posteriori y es uno de los problemas por los cuales, digamos, esta aplicación pues no es idónea o ideal o no es perfecta desde el punto de vista del comportamiento, ¿no? Ni tampoco de la estructura, ¿no? Si sois capaces de ver el error de diseño, pues bueno, fantástico. Seguramente utilizándola lo veréis mucho más fácilmente, ¿no? Conviene hacerlos al principio, en este caso pues no hay verbos y ha de ser se ha de percibir, detrás de ese funcionamiento se ha de percibir la estructura de árbol que habéis escrito anteriormente. O sea, este diagrama encaja perfectamente, ha de encajar perfectamente con la estructura de árbol y con las pantallas, de manera que cuando vemos esto y vemos las pantallas hay coincidencia, cuando vemos esto y el diagrama de árbol hay coincidencia. Ya veréis que cuando vosotros pintéis el diagrama de flujo seguramente tendréis que ir hacia atrás a revisar el árbol y a revisar las pantallas, porque vais a detectar aquí, cuando pintéis las líneas con el flujo, algún fallo, algún error, y dices, bueno, esto quizás no sería la mejor manera de circular, ¿no?, por la zona, y por tanto obligáis a un cambio que puede significar, en las pantallas puede significar que un botón lo desplazas de un sitio a otro, de una pantalla a otra, y en el árbol significa que una de las opciones del árbol pues cambia de estatus, o sea, o pasa a más profundidad o pasa a nivel más superficial, ¿no? Y bien, y por último la taxonomía. La taxonomía es de cada palabra que utilizáis la incluís en el glosario, pero la taxonomía solo se refiere a aquello que está incluido en el mapa conceptual, y yo diría que en todo caso también en el diagrama de flujo, que no lo he incluido aquí en el enunciado, pero en todo caso también en el diagrama de flujo, ¿no? O sea, todas las palabras que son claves, ¿no?, que forman parte, digamos, son las que ayudan a comprender lo que se hace, lo que hace esa aplicación, ¿no? Entonces, la taxonomía es una parte selecta, o sea, del glosario, a la cual le has dado un dominio. El dominio es el de tu aplicación, o sea, esa taxonomía se refiere explícitamente a tu aplicación o a todo aquello que tiene que ver con tu aplicación, ¿no?, que puede estar contenido en parte en el estado del arte, en algunas fuentes tecnológicas, etcétera, ¿no? Pero muy selecto, digamos, es la parte selecta del glosario y es la que contiene el conocimiento vinculado con vuestra aplicación, ¿no? Bien, pues estos son los tres. Este diagrama de flujo que hay aquí posiblemente es complejo, o sea, no tiene que ser tan complejo inicialmente, ¿eh? Vuelvo a insistir que es mejor que sea simple y irlo haciendo subir, ¿no?, de nivel no tiene por qué ser tan complejo, puede ser mucho más sencillo. Y este mismo que os presento aquí podría ser mucho más complejo si se añade mucho más detalle sobre la aplicación, ¿no? No creo que merezca la pena, o sea, hay que ir a buscar un punto de equilibrio en el cual con los instrumentos juegues bien. Cuando el instrumento no te sirve para aquello que lo estás utilizando, hay que descartarlo, o no te sirve o porque lo has hecho mal, o porque lo has hecho demasiado complejo, o porque es insuficiente, es demasiado simple. O sea, hay que buscar el punto de equilibrio para el cual estos instrumentos nos van a ser útiles, ¿no? Bien, pues eso es todo, y ánimo. He tenido que volver a grabar esta sesión a última hora porque en la grabación que ya había hecho con varios días de antelación tenía unos defectos de sonido tremendos, de manera que no había forma de entender nada de lo que se decía, ¿no? Bien, pues eso es todo. Cualquier duda ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición por los canales
normales. Y recordar que esta grabación la voy a añadir en este enlace al principio de la página, o sea que en el mismo anuncio de la práctica tenéis ese enlace, ¿no? El enlace a este vídeo. Gracias por todo y nada más.